Bienvenidos a Expediente Miguel, casos de crímenes reales. Hoy les contaré un suceso que ha conmocionado a Italia, un caso donde la tecnología, el dolor de un padre y 30 segundos de video se combinan para revelar una verdad escalofriante. Perder a un ser querido siempre deja un vacío imposible de llenar, pero cuando esa pérdida ocurre de manera violenta, cuando la muerte llega por las manos de otro ser humano, el dolor se transforma en algo aún más desgarrador. No solo la ausencia, es la forma en la que la vida fue arrebatada, lo que deja cicatrices profundas en el alma de una familia. Las preguntas sin respuestas, la impotencia, la rabia contenida, toda esa mezcla con el duelo, es una herida abierta que nunca sana del todo. Para quienes amaron a esa persona, cada día se convierte en la lucha por comprender lo incomprensible. Y más allá del núcleo familiar, un crimen brutal sacude también a toda la sociedad, porque cuando alguien es asesinado con crueldad, no solo muere una persona, mueren también la seguridad, la confianza y la fe en la justicia. Ese tipo de tragedias no se olvidan fácilmente, nos obligan a mirar de frente a una verdad dolorosa, que la violencia deja marcas que van mucho más allá del cuerpo, marcas que exigen memoria, justicia y sobre todo humanidad. Pero lo más doloroso, lo más indignante es cuando quienes deberían hacer la justicia no lo hacen, cuando la policía no investiga, cuando el tiempo pasa y el expediente se llena de polvo, como si la vida de esa persona no importara, como si el crimen pudiera olvidarse. Es entonces cuando el dolor se transforma en coraje, y muchas veces es la propia familia, un padre, una madre, quien se ve obligado a hacer el trabajo que el sistema no hizo. Imaginen ese peso, no solo enterrar a su hijo, sino también convertirse en un investigador, en abogado, en buscador incansable de la verdad. Ese padre que dejó todo atrás para seguir pistas, para tocar puertas, para mirar a los ojos a quienes tal vez sabían algo. Ese padre que enfrentó al silencio, a la indiferencia, al miedo y sin rendirse nunca. Pero cuando se ama tanto, no hay opción de detenerse. No lo hizo por venganza, lo hizo por amor, por dignidad y justicia, porque su hijo merecía la verdad y porque la justicia, cuando no llega desde arriba, tiene que construirse desde abajo, con las manos y el alma que no se resignan al olvido. Esta es la historia de Federico Boschetto. Nos trasladamos a Villafranca Padovana, un tranquilo municipio de unos 10.000 habitantes, situado en la provincia de Padua, en una región de Veneto, al noreste de Italia. Se extiende en una planicie histórica a orillas del río Brenta, muy cercana del Pauda a unos 40 kilómetros de Venecia. Una comunidad unida, tradicional pero activa socialmente, con comercios locales, escuelas, bibliotecas y centro comunitario. Predominan las familias y hay una vida social vinculada a la iglesia y asociaciones culturales. Las estadísticas muestran un nivel moderado de criminalidad, pero eso estaría por cambiar. El 27 de abril de 2024, esa madrugada, la tranquilidad se rompió para siempre. Michael Boschetto, un joven de 32 años que fue brutalmente asesinado a puñaladas frente a su propia casa. Él había logrado rehacer su vida después de problemas con las drogas. Tenía 2 trabajos, una relación estable y vivía en la misma calle donde creció. Esta no solo era la historia de un crimen. Giacomo Friso, vecino de Michael, también de la infancia, pero que había tomado un camino diferente. A los 34 años acababa de salir de un centro de rehabilitación y su comportamiento se había vuelto cada vez más errático y violento. Cuando un hombre sale de rehabilitación sin haber cambiado realmente, las consecuencias pueden ser devastadoras tanto para él como para quienes lo rodean. Su entorno se convierte en un campo minado emocional, psicológico y a veces físico, causando un impacto negativo. El ambiente familiar se vuelve más tóxico. La familia vive en una constante tensión, se rompe la confianza, vuelve la incertidumbre, el miedo a recaídas, robo, agresividad o manipulación. Las promesas se rompen una tras otras y el amor se convierte en agotamiento. La inestabilidad emocional y la violencia. Las emociones del adicto no rehabilitado son volátiles. Puede haber arrebatos, episodios de violencia verbal o física y constantes cambios de humor que envenenan el ambiente. Nadie se siente seguro. Existe una recaída y criminalidad. La necesidad de sustancias lleva muchas veces a la ilegalidad, a pequeños robos, engaños, deudas con traficantes, actos impulsivos.
no solo se pone en riesgo su vida, sino también de quienes viven cerca. Para entender verdaderamente esta tragedia, necesitamos conocer quién era Michael Bochetto. No era perfecto, había tenido sus problemas con las drogas en el pasado, como muchos jóvenes de su generación, pero había logrado algo que no todos consiguen: había cambiado su vida. Michael trabajaba en 2 empleos para mantenerse estable y económicamente. Tenía una relación seria con su novia, que vivía con él. La investigación no arroja sus datos. Era el tipo de persona que había aprendido de sus errores y estaba construyendo un mejor futuro. Vivía en Bagomeiro, en una casa justo al frente donde vivía Giacomo Friso, 2 hombres que habían crecido juntos, que habían compartido la infancia en las mismas calles, pero cuyos caminos se habían divergido dramáticamente. Michael representaba la redención, la segunda oportunidad bien aprovechada. Friso, por el contrario, parecía atrapado en un ciclo de autodestrucción que estaba a punto de explotar. Giacomo Friso no era desconocido para las autoridades locales. En los días previos al 27 de abril había protagonizado una serie de incidentes que deberían haber sido señales de alarmas. Entre el 23 y el 27 de abril, los vecinos de Villafranca Padovana fueron testigos de un comportamiento cada vez más alarmante. Friso había amenazado y atacado a un hombre en un bar local, llegando incluso a intentar estrangularlo. Los testigos lo describían caminando por las calles del pueblo con un cuchillo, causando terror entre los residentes. Había agredido físicamente a agentes de la autoridad. Había salido recientemente de un centro de rehabilitación en Vicenza, pero claramente algo había salido mal en su proceso de recuperación. Era como si Friso fuera una bomba de tiempo, y desafortunadamente Michael se encontraba demasiado cerca cuando finalmente explotó. Los vecinos recuerdan haberlo visto errante, confundido y con esa mirada que tienen las personas que han perdido el contacto con la realidad. Pero nadie se imaginó hasta dónde podía llegar. La madrugada del 27 de abril de 2024 comenzó como cualquier otra en Villagomeiro. Eran las 4:42 de la mañana cuando la tranquilidad se rompió. Friso apareció en la puerta de Michael. Los detalles exactos de lo que desencadenó el primer enfrentamiento aún no está completamente claro, pero los testigos recuerdan que Friso arrojó la rueda trasera de su bicicleta contra la puerta de Michael. Lo que surgió fue una discusión que escaló rápidamente a violencia física. Varios vecinos presenciaron esta primera pelea, que dejó a Friso con heridas menores pero aparentemente no graves. Aquí es donde la historia da un giro crucial. Después de esta primera confrontación, Friso se fue. Michael aparentemente pensó que todo había terminado. Los vecinos se tranquilizaron. La madrugada volvió al silencio habitual. Pero Friso no había terminado. Regresó a su casa, donde según los testimonios bebió cerveza y escuchó música durante más de 1 hora. ¿Qué estaba pensando durante ese tiempo? ¿Qué lo movió a tomar la decisión que cambiaría todo? A las 5:38 de la mañana, Michael le envió un mensaje de audio a su novia, quien se encontraba dentro de la casa. Su voz sonaba calmada, sin indicios de que presintiera de lo que estaba a punto de suceder. Entre las 5:38 a las 6 de la mañana ocurrió el asesinato. Michael había salido de su casa, probablemente para fumar un cigarrillo, cuando Friso regresó, pero esta vez no solo vino con sus puños. Esta vez traía un cuchillo de cocina de casi 40 centímetros. El ataque fue brutal y preciso. Michael recibió una puñalada mortal en el costado que perforó órganos vitales. No tuvo oportunidad de defenderse realmente. En cuestión de minutos, se desangró en el suelo frente a su propia casa. A las 6:30 de la mañana, su novia abrió la puerta y encontró el horror. Michael yacía herido, perdiendo la vida. Llamó rápidamente al 112, pero ya era demasiado tarde. Michael Bochetto había muerto. Pero la historia no terminó ahí. Después del ataque, Friso le robó el teléfono móvil del bolsillo de Michael. Un detalle que parecía menor en ese momento, pero que se convertiría en la clave de todo. Friso no llegó muy lejos. Intentó huir escondiéndose en un jardín cercano, pero fue detenido por un policía local usando cables de una secadora. Cuando lo arrestaron, aún tenía el cuchillo de 40 centímetros en su poder. Sus primeras declaraciones fueron confusas y contradictorias. Alegaba haber actuado en defensa propia, que Michael lo había atacado primero, que él solo se había defendido, pero había algo que no cuadraba en esta historia. Federico Bochetto, el padre de Michael, notó inmediatamente las inconsistencias. Giacomo, quien según su relato acababa de discutir con mi hijo y también había sido golpeado, no tenía ni un rasguño en su cara.
Recordaría más tarde, me pregunté cómo era posible. La policía confiscó el teléfono de Michael como parte de la evidencia, pero durante meses no pudieron desbloquearlo. Los investigadores italianos tenían la evidencia física, tenían al sospechoso, tenían testigos, pero le faltaba algo crucial. Le faltaba conocer qué había pasado realmente en esos minutos cruciales después del asesinato. Meses después del crimen, las autoridades devolvieron el teléfono de Michael a su familia. Para la policía, era solo un objeto que no habían podido analizar. Para Federico Boschetto, era una conexión con su hijo perdido. Con la ayuda de la novia de Michael, Federico logró desbloquear el dispositivo. Buscaba recuerdos, fotografías, mensajes, cualquier cosa que lo acercara a su hijo. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. En la galería del teléfono había un video de 30 segundos, un video grabado con la cámara frontal, en modo selfie, un video grabado el mismo día y a la misma hora del asesinato. Pero no era un video de Michael, era un video de Giacomo Friso. En esas imágenes, Friso aparecía sonriendo, bailando, levantando los brazos como si celebrara una victoria. Hacía el signo de la V, de la victoria con los dedos. No mostraba ninguna señal de angustia, de dolor o heridas que respaldaran su versión en defensa propia. Como descubriría Federico más tarde, esos 30 segundos mostraban a Giacomo Friso casi complacido por haber matado a mi hijo, haciendo un gesto que parecía decir, lo hice, lo maté. Ese video cambió completamente el caso. No solo era evidencia que Friso había tomado del teléfono después del asesinato, era evidencia de su estado mental inmediatamente después de cometer el crimen. ¿Qué tipo de persona graba un video celebratorio después de matar a alguien? ¿Qué nos dicen sobre esto, sobre la premeditación, sobre un verdadero estado emocional? La defensa de Friso se basaba en la idea de que había actuado bajo alteración mental, influenciado por drogas, en un estado de confusión, pero el video mostraba lo contrario, a una persona consciente, celebrando, aparentemente orgullosa de todo lo que había hecho. Para Federico Boschetto, ese video fue tanto una bendición como una maldición. Le daba respuestas, le mostraba la verdad sobre lo que realmente había pasado, pero también le mostraba la frialdad con la que habían asesinado a su hijo. Esa imagen ahora habla por él. La verdad está allí, declaró Federico a los medios locales. Este video se ha convertido en la pieza central del caso que se verá en el Tribunal Penal en Venecia el 11 de septiembre de 2025. Friso enfrenta cargos de homicidio agravado con premeditación. La fiscalía argumenta que el tiempo transcurrido entre el primer altercado y el asesinato, el hecho de que Friso regresaba armado y especialmente su comportamiento celebratorio después del crimen, demuestran una clara de intencionalidad homicida. La defensa intentará argumentar que Friso actuó bajo alteración mental inducida por las drogas, buscando reducir los cargos a homicidio culposo con atenuantes, pero el video presenta un desafío enorme para esta tragedia. El caso también ha generado un debate más amplio en Italia sobre la eficacia de los centros de rehabilitación, el control sobre las personas con historial violento y los procedimientos forenses de las autoridades. Los psicólogos forenses han estudiado ampliamente lo que puede pasar por la mente de un asesino antes de cometer un crimen, aunque no hay una sola respuesta, porque depende del tipo de personalidad, el contexto y el motivo. Hay patrones psicológicos comunes que ayudan a entender ese momento tan oscuro. Muchos asesinos se convencen a sí mismos de que el crimen está justificado. Piensa que la víctima lo merece, por traición, humillación, deuda emocional o económica. Crean una narrativa donde ellos son la víctima real, minimizan el acto, solo era una pelea, no es para tanto, se lo buscó. Eso reduce la culpa anticipada y les permite avanzar hacia la acción. En crímenes pasionales o reactivos, el asesino puede estar dominado por la rabia acumulada, la frustración o la sensación de humillación. En estos casos, el pensamiento no es claro y puede haber una especie de visión en el túnel, donde solo existe la emoción y el objetivo de hacer daño. En asesinos con rasgos psicópatas, no hay empatía ni remordimiento. El crimen puede planearse con lógica fría, como un medio para obtener algo, dinero, control, venganza. En algunos casos, incluso hay una satisfacción anticipada del acto, el deseo de dominar a la víctima o de probar poder. Esas personas con trastornos mentales graves pueden estar escuchando voces o tener delirios que lo empujan a actuar. El crimen puede ser visto como una misión, una orden o una forma de protegerse del otro.
No siempre hay conciencia de que está haciendo algo mal. Antes de matar, un asesino está atrapado entre pensamientos distorsionados, emociones intensas y una lógica brutalmente fría. Y aunque cada caso es distinto, siempre hay algo en común, una desconexión total con el valor de la vida humana. ¿Cómo es posible que el padre de Michael logró lo que los investigadores no pudieron en meses? Esa pregunta ha generado críticas y llamados a revisar los protocolos policiales. La historia de Michael Bochetto es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, de cómo las decisiones de un momento pueden destruir familias enteras, comunidades enteras incluso. Esta también es la historia de un padre que no se rindió en la búsqueda de la verdad, que logró encontrar las respuestas que necesitaba para honrar la memoria de su hijo. Mientras esperamos el juicio el 11 de septiembre de 2025, una pregunta permanece. ¿Qué habría pasado si Federico Bochetto no hubiera logrado desbloquear el teléfono de su hijo? ¿Había prevalecido la versión de la defensa de Friso? 30 segundos de video. Eso fue todo lo que se necesitó para revelar toda la verdad sobre un asesinato. En esta era digital, nuestros dispositivos guardan más secretos de los que imaginamos. Los documentos y pruebas recabados delinean un patrón claro. Después de una discusión inicial, Friso se retiró, regresó armado con premeditación y asesinó a Michael con un cuchillo. El video posterior donde aparece celebrando su acción, junto con la ausencia de defensas creíbles y el arma encontrada, refuerzan la acusación de homicidio agravado. Este material será utilizado para el juicio, ya que contradice las afirmaciones de Friso sobre legítima defensa y añade una prueba de intención y desdén por la vida de Michael. Las actas judiciales ya incluyen las pruebas contundentes, armas, video selfie y testigos. La pericia forense apoya un crimen con intención y sin defensa real, lo que refuerza la acusación de homicidio agravado. Los testigos y declaraciones agregan un contexto inquietante, advertencias previas, comportamiento inusual de Friso y la conmoción tras el descubrimiento del video. El Código Penal italiano establece que si hay premeditación y ensañamiento, puede terminar en cadena perpetua. ¿Cómo crees que será la sentencia? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan verlo. Nos vemos en un próximo caso.